Primero Dios, no tendrás otros dioses frente a mí. Escuchamos hoy en la primera lectura del libro del Éxodo. Avanzando en esta cuaresma, la palabra de Dios, justamente en esa primera lectura, comienza con esta advertencia. Se trata de un llamado a volver a nuestra esencia. De Dios venimos y a Él hemos de volver. Todo depende de Dios y no puede haber nada ni nadie que ocupe el lugar que solo a Él le corresponde. El inicio de lo que conocemos nosotros como los mandamientos, con esta afirmación, nos recuerda que Dios es la realidad primera, de la cual todo lo demás depende, incluidos nosotros. Él es el absoluto y frente a Él todo lo demás es relativo. El pecado nos desvía de esta realidad, nos lleva a darle la espalda a Dios, a relativizarlo y a volvernos a las criaturas, haciendo de ellas nuestro absoluto, entregándoles nuestra vida, nuestros afectos. El pecado es soltarnos de Dios y abandonarnos en otras realidades a las cuales incluso llegamos a endiosar. Y en esto es lo que consiste precisamente la idolatría, que no es simple iconoclastia. La iconoclastia es el desprecio de las imágenes que nos evocan a los santos o al mismo Jesucristo o a la Santísima Virgen María. Eso no es idolatría, tener imágenes. La verdadera idolatría es rechazar al Dios verdadero y entablar con personas o cosas un vínculo que solo debemos tener con Dios. En todos los tiempos ha existido la tentación de banalizar a Dios y de endiosar a las criaturas. Esto se manifiesta de muchas formas. También hoy, en nuestros días, existe este riesgo, el deseo siempre advertido por el Señor del poder, del placer, del tener. Alimentan en el corazón humano muchas formas de idolatría. Muchos le entregan el alma a la sed del poder y hacen cualquier cosa por conseguirlo. La mentira, el engaño, la manipulación de muchos. Otros le entregan el alma al afán del dinero, también pasando por encima de muchos, cegando la vida de tantos, destruyendo irresponsablemente la creación que Dios nos confió. Y otros le entregan el alma a la sed insaciable de placer, de compensaciones de todo tipo. Y se dedican entonces a vivir para comer o a vivir para manipular y utilizar otras personas en busca de satisfacer los más oscuros instintos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu ser. Es la respuesta que contrarresta esta tentación de la idolatría: poner a Dios primero. Esa es la consigna que debemos guardar bien hondo para recordarla cuando nos sintamos tentados a sacar del primer lugar de nuestra vida a Dios. En segundo lugar, quisiera que nos concentremos en el Decálogo. Palabras de libertad.
El decálogo que hoy anuncia el Señor a Moisés no son simples normas impuestas para mantener a raya a la gente. Son, antes que nada, palabras de libertad. De hecho, en el texto hebreo no se le llama a estas 10 recomendaciones del Señor mandamientos, se les llama las 10 palabras. Es hermoso que pasemos del reconocimiento de este decálogo de normas simples que nos constriñen, que nos oprimen, a palabras, y a palabras que nos conducen hacia la libertad. Cambiar esa perspectiva nos cambia también la manera de relacionarnos con estas 10 ilustraciones, y podríamos decir con el salmista: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son un don. No podemos olvidar que los mandamientos, como los conocemos, le fueron dados a Moisés para guiar a Israel en su salida de la esclavitud en Egipto hacia la libertad de la tierra prometida. Así, estas 10 palabras se convierten en la carta de navegación para dejar de ser esclavos y empezar a vivir como seres libres. Si pensamos en esto, nos damos cuenta que de ninguna manera podemos entender los mandamientos como un yugo, como una carga, sino al contrario, como un instrumento de liberación. Y libertad es, en su más puro sentido, no hacer lo que se quiere sin ningún tipo de límites. Libertad es abrazar con amor la voluntad de Dios y procurar hacer la vida. Es entender que cuando ante nosotros están el bien y el mal, nuestra auténtica realización se da cuando optamos por el bien. Y es Dios quien nos orienta para que tengamos la certeza de que nuestras decisiones y nuestros actos abrazan el bien querido por Dios. No nos dictamos a nosotros mismos el bien y el mal. Es Dios quien nos ilustra sobre lo que es bueno y nos alerta para que nos apartemos de aquello que es malo. Cuando no se comprende la libertad en este sentido, siempre surge el cuestionamiento del decálogo de ser una lista de prohibiciones que solamente cargan y angustian a los seres humanos. Un rabino decía, cuando se le preguntaba justamente sobre esto: en las 10 palabras solo hay una prohibición fundamental: no volver hacia atrás, no volver a Egipto, no volver a la casa de la esclavitud. Ese es el peligro que los seres humanos tenemos. Los israelitas apenas habían salido de Egipto y ya estaban ansiando las cebollas que se comían allá, ante el reto que significaba caminar por el desierto hacia la promesa. Muchos querían volver atrás. Tal vez nosotros también, como discípulos del Señor, cuando empezamos un proceso de conversión, de salir de los vicios, de costumbres que nos apartan de la voluntad de Dios, y vemos que ser cristianos no es fácil, que implica sacrificio, que implica disciplina, que implica renuncias, también tenemos la tentación de volver a comer las cebollas, de una vida de pecado, de una vida sin Dios. La única prohibición es no volver atrás a la casa de la esclavitud. Hoy, la mayor esclavitud del ser humano se llama pecado, el cual rompe nuestra armonía con Dios y con nuestros semejantes. La invitación, hermanos y hermanas, es: amemos estas 10 palabras que con tanto amor y como Padre óptimo Dios pone a nuestra disposición para ayudarnos a tomar la ruta que nos conduce hasta Él. Él sabe lo que más nos conviene. Nos quiere evitar el dolor que nos ocasiona el mal.
convenzámonos de que todos y cada uno de los mandamientos nos hacen bien y nos vuelven mejores personas. Todos son para cumplirlos conjuntamente. No hay unos prioritarios y otros opcionales. Sobre esto quiero traer textualmente las palabras del predicador de la Casa Pontificia, el padre Raniero Cantalamessa. Ciertos hombres de la mafia honran escrupulosamente a padre y madre, pero se permiten desear la mujer del prójimo. Y si un hijo dice vulgaridades, lo corrigen duramente, pero en lo que respecta a no matar, no decir mentiras, no envidiar las cosas de los demás, el discurso es bien diferente. Deberíamos examinar nuestra vida para ver si también nosotros hacemos algo parecido y observamos escrupulosamente algunos mandamientos mientras alegremente violamos otros. Qué palabras tan profundas y tan dignas de reflexionar. Finalmente, el verdadero templo. Nos encontramos en el Evangelio con esta escena impresionante de Jesús que de manera cruda expulsa a los mercaderes del templo. ¿Cómo entender esto? ¿Será que con ello Jesús está validando la ira, la intolerancia, el reaccionar violentamente contra los demás cuando no estamos de acuerdo con ellos? Realmente no es así. Lo que sucede aquí es una acción profética. Las acciones proféticas, van más allá del gesto mismo que se ve y procuran dejarnos una enseñanza que se refiere a cosas más profundas. Con este gesto, Jesús está desenmascarando la corrupción que se apodera del corazón de cada uno de los judíos, que habían hecho del templo un lugar de mercado. Habían corrompido el culto que se debía dar a Dios. Se ha desfigurado la imagen de Dios y su relación con Él. Sin embargo, este fenómeno también se puede dar entre nosotros hoy. Al expulsar los vendedores del templo físico, material, Jesús exige de los creyentes una purificación. Purificar la imagen de Dios y el culto que le damos. Hoy deberíamos preguntarnos qué culto le estamos dando a Dios, qué imagen tenemos de Dios con nosotros. Jesús no pretende abolir el culto, pero sí pone en crisis una cierta manera de entenderlo, porque a veces pareciera también que como cristianos hacemos de nuestro culto, de nuestra liturgia, una mercadería, un intercambio, un negocio. Señor, yo te doy esto, entonces tú quedas obligado a darme aquello. Como buscando sacar provecho de la relación con Dios, un provecho meramente personal. Cuidado que el culto, que la liturgia no se nos vuelva a negociar con Dios de una manera tan mezquina. Al padre Alessandro Pronzato, otro sacerdote, famoso predicador, destaca que Jesús desaprueba un culto entendido como intento de poner a Dios de nuestra parte para que sea bueno con nosotros, para hacerle como cerrar los ojos ante nuestras fechorías, que nos pase ciertas cositas ahí que no están muy bien, gracias a algún don que le ofrecemos. Dios no se presta a este tipo de negocios o de comercios de la fe. Lo que Dios hace y nos ofrece siempre es gratuito. No se pueden comprar los favores de Dios. El dinero no puede ocupar el puesto de la gloria. Y lo repito, el dinero no puede ocupar el puesto de la gloria. Porque eso es verdaderamente lo que debe significar el culto de los creyentes para Dios.
glorificar a Dios. El culto, la liturgia es para glorificar a Dios. En el templo se debe celebrar únicamente una liturgia de gratuidad y de amor. El templo debe ser, sobre todo, casa para que Dios habite en ella, la casa de mi Padre, como dice el Señor. Pero por otro lado, Jesús trasciende la comprensión física del templo para hablar de otro templo, el de su propio cuerpo. El Papa Benedicto XVI dice que el evangelista Juan ve al Señor resucitado, su cuerpo, como el nuevo templo, esperado no solo por el Antiguo Testamento, sino por todos los pueblos. De hecho, dirá Jesús que ahora los verdaderos adoradores lo harán no necesariamente en un templo material, sino que lo adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cada persona unida a Jesús es un templo viviente en el cual ha de darse gloria a Dios. La misma purificación de las expresiones cultuales y los ritos que hacemos a Dios en los templos físicos, debemos hacerla con el templo interior de nuestro ser, de nuestra persona. Debemos preguntarnos, ¿estamos convirtiendo este templo interior y personal en un lugar de puro comercio que ofende la dignidad de Dios y no en un santuario en el que con palabras y obras, con pensamientos y gestos, glorificamos a Dios? ¿Será que si Dios quiere entrar en nuestro templo, tendría que hacer lo mismo del Evangelio, sacar un cordel para expulsar lo que hemos puesto allí, que no deja espacio para Él? La purificación del templo interior es el proceso de conversión al que se nos invita en esta Cuaresma, y la gloria se la damos a Dios cuando hacemos su voluntad y hacemos de ella nuestra prioridad. Que en este camino de Cuaresma seamos templos purificados que glorifican a Dios con palabras y obras. Que así sea. Amén.